Hola y bienvenidos a Fácil Derecho, soy Xavi Alonso y en este vídeo vamos a ver el tema 2 de Derecho Romano, dedicado a la época preclásica. La época preclásica abarca desde el siglo IV a.C. hasta el siglo I a.C. con la llegada de Augusto al poder y momento en el que se inicia lo que llamamos el Principado. La época preclásica hereda la organización política de la época arcaica. El rey, por su parte, se ha visto relegado a una función más bien religiosa, mientras que los magistrados han ido adquiriendo sus funciones progresivamente. Las magistraturas son a elección popular. Además, solamente duran un año y son de carácter gratuito. Hay muchos tipos de magistraturas según su función. En cuanto a derecho, los que estaban encargados de dictar derecho en la jurisdictio eran los pretores. Por lo que respecta al Senado, este empieza a tomar más relevancia, más poder y además empieza a admitir plebeyos en su seno. Por último, en cuanto a organización política, teníamos los comicios, los cuales eran como asambleas populares encargadas de distintas tareas, como podrían ser militares, electorales, etcétera, etcétera, etcétera. En el siglo I, Roma ya se ha convertido en primera potencia mundial. Así que, debido a las guerras tanto internas como externas, lo que hacen es intentar concentrar todo el poder en una sola figura. Esta figura se correspondía con los jefes militares, y esto lleva a la crisis de la República. Geográficamente, Roma ya ha conquistado toda la península itálica, además ha conquistado toda la cuenca mediterránea, y por supuesto, progresivamente va a conquistar todo el mundo conocido. Con esta gran extensión de tierra, es muy difícil armonizar la organización política, con lo que surgen dos tipos de organizaciones. Un tipo de organización, que se corresponde con Italia, responde a la idea de ciudad, a lo que veníamos acostumbrados con Roma. Mientras que el resto del territorio que pertenece a Roma se correspondería con la idea de reino. Mientras en la ciudad los habitantes eran ciudadanos, en el reino las gentes eran súbditos. Un súbdito significa que esa persona está supeditada al poder del soberano, de la persona que manda. Fuera de Italia se fueron creando lo que se llamaban provincias, donde un magistrado gobernaba. Este magistrado empezó a cobrar dietas por sus funciones, ya no era gratuito. Y además empezaron a prorrogarlo en sus funciones, así que dejó de hacerlo solamente por un año. Digamos que era una buena manera de hacerse con una plaza de funcionario más o menos fija y además te volvía rico gracias a los impuestos. En cuanto al derecho de esta época, en una extensión tan grande y con un derecho tan personalista en el cual se diferencian los ciudadanos de los extranjeros, surge el Jus Peregrini, que era un derecho dedicado exclusivamente a los extranjeros a los cuales no se les aplicaba el Jus Civile o el derecho de los ciudadanos. El Jus Peregrini, o Jus Gentium también llamado, era un derecho mucho más actualizado, mucho menos rígido, mucho más práctico, con lo cual era, digamos, mejor. El Jus Gentium utilizaba un procedimiento llamado fórmula, el cual era mucho más sencillo que las legis actiones. Esto inevitablemente acaba provocando que el Jus Civile acabe utilizando también las fórmulas. Debido a la desactualización del Jus Civile, los magistrados tuvieron que actualizarlo mediante sus edictos poco a poco. Esto fue creando una serie de jurisprudencia, la cual llamamos Jus Honorarium. Así vemos que las fuentes de derecho en esta época son las leyes hechas por los comicios, los edictos hechos por los pretores, que son magistrados, y además la jurisprudencia. Y eso ha sido todo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, sigue continuando este curso y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por verme y un saludo.